Empezamos la segunda clase sobre el requerimiento y la forma de inicio del procedimiento de simplificado, que básicamente es a través de un requerimiento. Y va a estar interesante las cosas que se van a decir, que no he visto ninguna otra clase, ni manual, ni apunte, y que se ve harto el día a día y que son también bien relevantes. Como por ejemplo, las formas de inicio, la diferencia de las formas de inicio del simplificado cuando es en flagrancia o cuando es a través de denuncia. Cuando es a través de denuncia, imaginemos que llega una persona víctima de lesiones intrafamiliares, de lesiones leves, hace una denuncia ante el fiscal le dice, vaya a constatar lesiones, necesitamos el dato de detención de urgencia, el DAU. Entonces la persona va al SAPU, le constatan lesiones, un doctor firma, pone términos médicos, pone que esta persona tiene lesiones leves, está bien. Entonces el fiscal ve ese antecedente, le toma declaraciones a la víctima, algunos testigos si puede también, pero con esos antecedentes que tiene el fiscal, elabora un escrito, un requerimiento, el cual se lo envía al juez de garantía, y el juez de garantía, ¿qué es lo que hace? Citar, bueno, esto lo vamos a ver cuando vemos el procedimiento más de lleno el simplificado, pero para que se entienda la diferencia entre cuando se empieza por flagrancia el simplificado a que cuando se empieza por denuncia. Entonces el juez le llega el requerimiento y ¿qué es lo que va a dictar? Una resolución que cite a la audiencia de la pregunta del simplificado, que esto lo vamos a ver después. Y así se inicia cuando es a través de denuncia. Entonces, imaginemos, tenemos a, a una persona, sujeto activo, que golpea a, por ejemplo, eh, su, su esposa, su mujer su cónyuge, perdón, la golpea y esta mujer va a hacer la denuncia ante la fiscalía teniendo los antecedentes, el DAU, la declaración de la mujer, la declaración de carabineros, si es que hay también, teniendo esos antecedentes, va a elaborar el requerimiento, que es la forma de iniciar este procedimiento, se lo va a enviar al juzgado de garantía correspondiente a la jurisdicción de donde sucedieron los hechos, y el juez de garantía lo que va a hacer es dictar una resolución citando a una a la audiencia del procedimiento simplificado, que es la audiencia de la pregunta simplificado. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue la fecha de los golpes? 5 de marzo. En el que el hombre golpea a su cónyuge el 5 de marzo. El 6 de marzo, la mujer va donde fiscalía y denuncia estos hechos. El 7 de marzo está el dato de detención de urgencia y ese mismo día el fiscal presenta el requerimiento al juzgado de garantía y el juzgado de garantía el mismo 7 de marzo dicta una resolución en la que se cita a la audiencia la pregunta del simplificado para el 25 de marzo, pongámosle. Y entonces el, el imputado nunca pasó por comisaría, por calabozo, sino que le llegó una carta, que es la forma coloquial que le dicen en las notificaciones, le llegó una carta a su casa en la que dice que está citado para el 25 de marzo para la audiencia del procedimiento simplificado, que como vamos a ver después, esa es la audiencia de la pregunta del simplificado. Eso va a ser materia ya del procedimiento de lleno. Y la otra forma que tenemos de iniciar el simplificado es a través de la flagrancia. Por ejemplo, hay una persona que está en un supermercado, ve una Coca-Cola, ve unos dulces, ve una carne, se la echa todas a la mochila, está incurriendo el simple delito del hurto del 496 bis, y esta persona lo pillan los guardias, la detienen los guardias, llaman a carabineros, cuando llega carabineros, se llevan a esta persona a la comisaría llama al fiscal, el fiscal lo dice ya, suéltenlo y déjenlo perseguido por el artículo 26 para que proceda a la audiencia de la pregunta del simplificado en fecha tanto tanto. Ahí lo más probable es que la persona la liberen de una a la comisaría, em, porque son delitos pequeños. Bueno, también va a depender de la reincidencia. Lo más probable es que liberen a la persona de la comisaría y, y que no tenga que dormir esa noche en los calabozos por orden fiscal para que el día siguiente se le controle la detención y se le haga en, después de ese control de detención, se le requiera de inmediato. Entonces, em, pero en ese caso,
de que te dejen durmiendo en comisaría, y el día siguiente se te controle la detención y después del control de la detención se te requieran simplificado, em, ahí lo que hace el fiscal es elaborar un escrito de simplificado el mismo día, porque como fue en flagrancia, ya tiene todos los antecedentes. Entonces, por ejemplo, en el supermercado, la persona que robó toda esta especie, lo que hace el fiscal es pedir el mismo día que los carabineros le avisaron, pedir la declaración del guardia de seguridad, pedir las cámaras y pedir la declaración de los carabineros. Y con eso lo incorporan en el requerimiento y lo mandan el mismo día, y así el día siguiente, después del control de la detención, se inicia se inicia el requerimiento, y después incluso requieren a esta persona y le hacen la pregunta de si acepta o no responsabilidad, que eso es como por tercera vez en materia que lo vamos a ver ya en el procedimiento de guía. Entonces, esas son las formas de inicio del simplificado que tenemos, distinguiéndose que se inicia por denuncia, por flagrancia, y dentro de esta flagrancia, si es que la persona la liberan y queda percibida por el artículo 26, o si la persona la dejan durmiendo en la comisaría para que el día siguiente vaya al control de detención y después se le prosiga con el procedimiento simplificado. El requerimiento, eh, como habíamos dicho, que es un escrito que el fiscal hace al juez de garantía, y como decía el antiguo fiscal nacional Saad Chawan, el requerimiento lleva íncito el carácter de acusación. O sea, eh, en la esencia del requerimiento se lleva el carácter de acusación. En el corazón del requerimiento hay un carácter de acusación o de ejercicio de la acción penal pública. Y esto es importante, vamos a ver después, es importante porque voy a hacer un símil entre la acusación y el requerimiento para unos efectos que vamos a ver después, por lo cual esto es importante en este momento. Adelanto un poco, voy a hacer un símil entre el requerimiento y la formalización, y el requerimiento y la acusación. Entonces, como vamos a ver que el requerimiento es más parecido a la acusación, por lo que estamos diciendo ahora, pueden surgir distintos efectos, los cuales pueden ser importantes. Em, y eso no salgo en ninguna parte, pero son cosas que me ocurren solamente a mí nomás, y las voy a compartir igual para ver si es que, porque pueden tener algunos efectos que pueden ser de importancia. Entonces, volviendo, el requerimiento lleva íncito el carácter de acusación, y como decía el antiguo fiscal nacional, las manifestaciones por excelencia de la facultad constitucional del Ministerio Público, tanto el artículo 83 de la Constitución como el artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, eh, de presentar acción en su caso, comillas, en su caso, eso decía la ley, en su caso. ¿Y cuándo es su caso? Cuando los antecedentes lo meriten. Y cuando los antecedentes lo meriten, ahí se puede hacer uso del ejercicio de la acción penal que le corresponde constitucional y legalmente al Ministerio Público. Y las manifestaciones por excelencia de hacer valer esta facultad del Ministerio Público es la acusación y el requerimiento. Esto es según el Fiscal Nacional. Según las manifestaciones son acusación y requerimiento. Por lo cual vemos desde ya, adelantando, que el requerimiento tiene una gran similitud con la acusación. De hecho, algunos dicen que el requerimiento es una acusacióncita, acusacióncita. Y bueno, Chabón también dice que valga la redundancia, pero es una acusación simplificada. El requerimiento está en el artículo 380, Código Procesal Penal, y en este escrito que hace el Ministerio Público ante el juez de garantía, tiene que contar con requisitos copulativos que están en el artículo 391. Y estos requisitos son parecidos a los que están en la acusación. Entonces, si nos vamos a la parte general de procesal penal, vemos que en la acusación y el requerimiento básicamente son los mismos requisitos, solamente que
el requerimiento están depurados, son los mismos requisitos, pero de manera más acotada. Perdón. Y respecto a la circunstancia modificatoria, en el requerimiento se ponen las circunstancias modificatorias que el fiscal estima que concurren respecto al imputado. En la gran mayoría de los casos, la modificatoria que concurre es la del 11.6, porque como se trata de delitos pequeños, lo más probable es que el imputado no tenga condenas anteriores y en ese caso va a tener 11.6. Y porque tampoco es tan fácil tener condenas en tu extracto de filiación de antecedentes, porque primero para los primerizos hay salidas alternativas, te pueden absolver, tu condena puede estar cumplida y luego eliminada por el registro civil, tu condena puede estar declarada prescrita y por tanto borrada del registro civil. Entonces, tampoco es tan fácil tener condenas en tu extracto, y cuando no se tengan condenas en tu extracto, no importa si tienes una suspensión condicional, si tienes un acuerdo reparatorio, si fuiste absuelto, si tu condena está cumplida y eliminada, no importa, vas a tener un CCI igual. Entonces, la más común que se va a ver va a ser la de los CCI. Y va a ser muy poco común que hayan otro tipo de atenuantes. ¿Y esto por qué pasa? Porque em, como el fiscal puede pelear las otras atenuantes en el juicio simplificado, que lo veremos más adelante, em, no le conviene esbozar otro tipo de atenuantes ya en el requerimiento. Sería como estar tirando la toalla antes de empezar el juicio. Por ejemplo, si es que hay una posibilidad de un 11.9, que está en la colaboración sustancial, porque el imputado ha prestado declaración antes, o porque llegaron carabineros a su casa y él habló, por ejemplo, renunciando a su derecho a guardar silencio sin saber que estaba renunciando, pero habló y ha prestado declaraciones. El fiscal dice, bueno, sí, es verdad que habló, pero no está reconociendo los hechos, de hecho los está negando, no me está sirviendo mucho para el proceso. Entonces el fiscal, a pesar de que el imputado haya hablado previamente, haya prestado declaración previamente, el fiscal no le va a dar un 11.9 en el mismo requerimiento, porque si después lo puede pelear en juicio, pues la defensa va a decir, denle 11.9 porque declaró anteriormente, porque ayudó a la investigación, y el fiscal se va a oponer a eso. Entonces, si el fiscal lo pone en el mismo requerimiento, sería estar tirando la toalla antes de empezar esa pelea. Esto sin perjuicio de que el fiscal en los requerimientos muchas veces ofrece, em, señala la oferta de qué pena tendría el imputado si en caso de aceptar responsabilidad. Y en caso de aceptar responsabilidad, muchas veces queda en pena de multa, si son delitos menores, o, o, o pena de presidio menor a su grado mínimo en su mínima extensión. Y, y como vamos a ver después, por lo menos la Defensoría Penal Pública, la gran mayoría de las veces de los requerimientos simplificados que le hacen la pregunta al imputado si actúa en responsabilidad, no acepta. Pero eso respecto a las atenuantes y agravantes, la del 11.9, sin perjuicio de que, como dijimos, no le van a poner 11.9 de una, pero sin perjuicio de que puede ofrecer una gran rebaja de pena en caso de aceptar responsabilidad, y ahí se puede determinar que al haber aceptado responsabilidad concurre también la atenuante del 11.9. El juez también la puede ver en ese caso de que aceptar responsabilidad. Igual a mí me parece totalmente relevante porque que haya 11 no en ese caso, porque ya el fiscal ofreció una pena a imponerle en caso de aceptar responsabilidad. Entonces, si la pena va a ser la misma, ¿qué importa si hay 11 o no? No tiene ninguna relevancia práctica. En el requisito también del requerimiento, como estábamos señalando, tiene que tener los antecedentes que fundan el requerimiento, así como la acusación tiene que tener las pruebas que se va a hacer valer el fiscal durante el juicio oral. El requerimiento tiene que tener los antecedentes que fundan el inicio del procedimiento simplificado para posteriormente irse a un juicio simplificado en donde el fiscal va a hacer valer los antecedentes del requerimiento en el juicio simplificado. Esto lo voy adelantando un poco para una conclusión final que quiero llegar.
que ya vamos a ver. Entonces, podemos ver que, aunque sean en distintas etapas procesales para procedimientos distintos, tiene esta gran síntoma común, la acusación con el requerimiento, de que ambos tienen que tener, por así decirlo, la prueba de la cual se va a valer después en el juicio los fiscales. El requerimiento para la prueba de la cual se van a valer en el juicio simplificado y en la acusación la prueba para la cual se van a valer en el juicio oral. Entonces, aquí voy a llegar a una conclusión final, porque esta clase es solamente respecto del escrito del requerimiento y el inicio del procedimiento simplificado, el cual vamos a ver más adelante. Entonces llego a la conclusión final sobre, bueno, esta conclusión quizás puede ser un poco en materia de clases posteriores, porque se va a tocar un poco en la audiencia de preparación de juicio oral simplificado que vamos a ver después. Se puede tocar un poco eh, ese tema, entonces podría ser un poco materia de las clases anteriores, pero, perdón, posteriores, pero como hemos estado viendo la naturaleza del requerimiento, voy a hacer este símil de una con la acusación eh, para, para llegar a los efectos siguientes. El tema es el siguiente. em, Como dijimos, el requerimiento que se tiene que poner los antecedentes que lo fundan, pero y después de cuando el imputado dice no acepto responsabilidad, entonces el juez lo que hace es em, fijar un nuevo día y hora para una audiencia de preparación de juicio oral simplificado, en la cual subsidiariamente se rige por las reglas generales del procedimiento penal de la APJO, Audiencia de Preparación de Juicio Oral, en donde se va a debatir sobre la procedencia o no procedencia sobre la prueba, y la defensa va a tener la oportunidad para ofrecer su prueba para el posterior juicio. Y esto depende de los tribunales, que han fallado de ambas formas. Pero, ¿cuál es la pregunta? Por ejemplo, si el fiscal em, no puso en el requerimiento como antecedente fundante la declaración, por ejemplo, de guardia de seguridad del Jumbo que retuvo a la persona que estaba hurtando, y después en la audiencia de preparación de juicio oral simplificado intenta incorporar la declaración del guardia de seguridad del Jumbo que retuvo a la persona, y en paréntesis, cuando digo la declaración me refiero, así lo ponen expresado en las acusaciones y en los requerimientos, pero lo que realmente vale es que el testigo, que la persona concurra y declare, no la declaración de la otra persona, porque se estaría infringiendo el artículo 334 del Código Procesal Penal, y eso es algo que lo pide siempre la defensa cuando el fiscal en la acusación pone la declaración de tal o tal persona. Entonces, si el fiscal no puso ese antecedente en el requerimiento, luego no lo puede hacer valer en la audiencia de juicio oral simplificado. ¿Y por qué no puede hacer eso? Porque el requerimiento tiene una naturaleza, tiene un corazón de una acusación. Y en la acusación, el fiscal, si es que no puso tal prueba, después no dice preparación de juicio oral, no la puede ofrecer si es que no la señaló antes en la acusación. Además que en caso de poder hacer eso en simplificado sería una sorpresa para la defensa y podría vulnerar el derecho de la defensa y ver una cautela garantía en virtud del artículo 11 del Código Procesal Penal. Entonces, en mi opinión, no se puede, no se puede, eh, si es que no se ha incorporado un antecedente en el requerimiento, luego incorporarlo en la audiencia de valoración de juicio oral simplificado por parte del fiscal. Esa es mi opinión, porque tiene una naturaleza muy similar a una acusación, y en la acusación no se puede hacer eso en el procedimiento general. Ahora, es verdad que el requerimiento también tiene un símil con la formalización, ya que son una de las primeras audiencias. Por ejemplo, en el simplificado, después de la control de detención, hay veces que el juez le pregunta al fiscal, ¿va a requerir o va a formalizar? Entonces,
Es verdad, si bien tiene un símil en cuanto a la formalización, por un momento de procesal que es muy inicial, la verdadera naturaleza del rendimiento es de acusación, tiene el corazón de una acusación, una de las dos manifestaciones de, del ejercicio de la acción penal pública según la facultad constitucional que tiene el Ministerio Público. Entonces, el fiscal, entonces, en resumen, en virtud del símil que tiene con la acusación y la naturaleza y corazón que tiene la acusación, el requerimiento, si que el fiscal no pone en un antecedente tal prueba, luego no la puede ofrecer en la audiencia de preparación de un juicio oral simplificado. Esa es la primera conclusión. Y la segunda es que, como tiene también un carácter tan similar en las acusaciones, como dije antes, como adelanté recién, en las acusaciones, por ejemplo, el fiscal pone como prueba, voy a ofrecer la declaración de Juan, lo declarado por Pedro. ¿Y qué es lo que responde el defensor? Me opongo a la declaración de Juan porque según el artículo 334 del Código Procesal Penal, que venga como testigo y declare, pero no se puede incorporar su declaración como prueba al juicio oral. Tiene que venir el testigo y tiene que declarar para que esa declaración recién ahí se tenga como incorporada. No se puede incorporar su declaración eh, hecha, lista, fabricada a el juicio oral. Entonces, cuando el requerimiento, el fiscal pone declaración del guardia de seguridad que dijo tanto, tanto, declaración del carabinero, ahí también se tiene que objetar por artículo 334, pero sí están disponibles para venir como testigos. Y como vamos a ver en la práctica, muchas veces no vienen como testigos, entonces se termina absorbiendo y es uno de los motivos por los cuales la Defensoría Penal Pública, en gran, pero la gran mayoría de las veces, hace que los imputados no acepten responsabilidad. Y después, en el juicio penal, si no llegan los testigos, se va a tener que absolver y aunque le hayan ofrecido una pena de multa por haber aceptado responsabilidad, igual le va a manchar los antecedentes. Entonces, teniendo esa posibilidad, prefieren ir alargando el simplificado o hasta que ya ven que están muy apretados, que terminan acertando la posibilidad después, pero eso ya lo vamos a ver en el tema cuando vayamos ya al fondo de la forma. Esto fue la clase por hoy sobre el requerimiento de la forma de inicio del